Sí. Hola chicos, perdón, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en el anterior video que les comentaba. Bueno, ya demostramos que la función, bueno, vimos geométricamente algunos límites, que es el límite cuando x tendía a 0 o h tendía a 0, tanto de seno de x como de coseno de x, que eran 0 y 1 respectivamente. Bueno, vimos en general que la función seno era una función continua en todos los puntos. Yo les comentaba que de forma similar se podía demostrar, e incluso les puse la identidad que se ocupa, para poder ver que también la función coseno es continua en todos los puntos. Bueno, una vez pasados de continuidad, pues lo más natural sería pasar a la parte de derivada. Entonces lo que vamos a ver hoy es básicamente la derivada de la función coseno y la derivada de la función seno. Otra vez con el pequeño el pequeño asterisco del tiempo. Es decir, si no les alcanza a ver los dos, pues qué bueno. Si no, pues bueno, se quedará ya sea pendiente para que ustedes lo demuestren en la tarea o bien para que Roger les eche la mano y les ayude con esa parte y que quede bien demostrada como se tiene que hacer en estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, para poder llegar a la derivada de estas funciones es necesario lo siguiente. Dejen primero si los planteo desde este contexto. Miren, nosotros queremos calcular, sí, la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. En el anterior, cuando estábamos trabajando, lo hacíamos primero con el cero. Entonces, bueno, veíamos la continuidad en cero. Aquí vamos a hacer algo muy parecido. Primero vamos a demostrar o calcular la derivada de la función seno y coseno en el cero, y después vamos a poder extender una vez ocupando esas derivadas para cualquier punto. ¿De acuerdo? Entonces, observen lo siguiente. Cuando nosotros queremos derivar una función, por ejemplo la del seno, nosotros sabemos que la derivada del seno en cualquier punto, la derivada, por ejemplo, la derivada del seno en el punto 0, ¿de acuerdo? Que es la que, como les decía, vamos a empezar desde 0 y de ahí en adelante, sería lo siguiente. Según la definición, esto corresponde al límite, cuando h tiende a 0, de la función seno aplicada a 0 justamente, más h menos el seno de 0 dividido sobre h. ¿De acuerdo? Haciendo un poquito de cuentas y recordando que seno de 0 vale 0, pues bueno, esta parte y este límite queda representado como el límite cuando h tiende a 0 de la función, bueno, de la expresión seno de h dividido sobre h. Entonces, una de las partes que nosotros vamos a demostrar o argumentar, pues es precisamente la existencia y saber cuánto vale. Digo, aunque ustedes ya lo han visto seguramente y se los dijeron en las prepa, cuánto vale ese límite. También, haciendo un poco esta parte, digo, aquí lo hicimos para el seno. Si lo hacemos para el coseno, lo que obtendríamos sería lo siguiente. La derivada de la función coseno en el punto 0, aplicando este mismo argumento, sería el límite cuando h tiende a 0 de coseno de 0 más h menos coseno de 0 dividido sobre h. ¿De acuerdo? Y pues bueno, haciendo un poquito de cuentas en esta parte, que sabemos que 0 más h pues es simplemente h, y por lo anterior, en el video pasado, de que el coseno de 0 vale 1, pues bueno, esta expresión básicamente lo que nos dice que esto es igual a calcular el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 dividido sobre h. ¿De acuerdo, chicos? Que es justamente lo que nosotros vamos a ver en este video. Vamos a demostrar y calcular este límite de aquí y este límite de aquí. ¿De acuerdo? Entonces presten atención porque justamente en estos es parte de lo que nos vamos a enfocar en este video. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, primero, para poder demostrar sobre todo que es la base, porque de ahí van a salir todas las demás, de hecho este segundo límite también, es a partir de una cierta desigualdad. Vamos a demostrarlo utilizando la ley del sándwich, la teoremita del sándwich que ya demostramos. Para ello vamos a observar lo siguiente. Miren, en esta parte ya tengo dibujado una cuarta parte del círculo unitario. O sea, esto que está marcado en naranja es el círculo unitario y únicamente me estoy quedando con la parte del primer cuadrante. Nosotros sabemos que cualquier punto sobre este cuadrante, pues bueno, este punto tiene dos coordenadas, como ya lo vimos. La primera coordenada es el coseno, la segunda coordenada es el seno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, obsérvenlo bien. Según lo que vimos en la anterior parte, esto que está aquí, esto que estoy señalando como la altura, esto corresponde al seno de x, porque tomen en cuenta que cuando nosotros ponemos un punto, y lo veíamos en el video pasado,
se nos está formando un ángulo. Este ángulo hay que tenerlo muy presente cuando nosotros calculamos tanto este límite como este límite. La H tanto en uno como en otro corresponde a ángulos, y nosotros en el contexto que lo estamos manejando aquí e incluso que dibujamos en las funciones, estamos trabajando con radianes. Entonces tengan esa parte bastante clara, porque si lo trabajan con ángulos el límite es distinto. Entonces nosotros estamos trabajando la H como ángulos medidos en radianes. Entonces bueno, ok, continuando con esta parte, habíamos quedado que esta altura correspondía al seno, esta parte correspondía al coseno. Esto de momento no me interesa, esta parte de aquí, la que me interesa es esto de acá. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Según lo que estamos viendo en esta parte y observando un poquito la figura, ustedes pueden notar, por ejemplo, por la figura, porque al final tanto la función del seno de x como del coseno de x salen en el círculo unitario, pues tiene sentido que empecemos desde aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, que seno de x, ¿de acuerdo?, es menor, estarán ustedes de acuerdo conmigo, este cacho es menor que este cacho. Entonces esto es menor, voy a ponerlo así, esto es menor que el arco, esto es menor al arco, que va desde P hasta el punto S. ¿De acuerdo? Desde el punto P hasta S. ¿De acuerdo, chicos? Ustedes también saben, espero, que cuando ustedes quieren medir, lo voy a poner aquí una pequeña figura, una pequeña cosa. Cuando yo tengo un círculo de cualquier radio, ¿de acuerdo? Y ustedes quieren medir un pedacito de un arco, o sea, digamos, ¿cuánto mide desde aquí hasta acá? Ustedes quieren medir cuánto es esta parte. Pues bueno, ustedes saben que esto es una sección, pues, del perímetro, ¿no? Pues es bastante obvio. Pero una manera de medir este arco es si ustedes conocen cuánto mide el ángulo que se está formando aquí. Y ese ángulo hay que tomarlo en cuenta y bastante presente, que ese ángulo debe de estar en radianes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero medir esta sección desde aquí hasta acá y conozco cuánto vale este ángulo, que lo voy a poner en términos de teta, este ángulo vale, perdón, este arco de aquí mide R por teta. Repito, R es el radio del círculo, teta es la apertura de ese ángulo medido en radianes. Entonces, utilizando esta pequeña formulita en esta parte de aquí, sabiendo que estamos trabajando sobre el círculo unitario y estoy midiendo este segmento, o sea, estoy tratando de medir este arco, y este arco está formándose por este ángulo de acá. Entonces significa, por esta formulita que tenemos aquí, pues tendríamos por lo tanto que seno de x sería menor que teta por el radio, que en este caso teta es el ángulo, que es la x, y el radio, que como estamos trabajando en la circunferencia unitaria, pues es igual a 1 y por lo tanto x por 1 me queda x. ¿De acuerdo? De aquí se sigue que el seno de x dividido sobre x es menor que 1. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta que la x es diferente de 0. ¿De acuerdo, muchachos? Pues bueno, incluso le podemos poner menor o igual, y ahí le podríamos quitar la condición, pero bueno, lo voy a dejar por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una pequeña primera desigualdad, y que si se dan cuenta, esta nos va a ser útil para poder calcular esta expresión. Aquí lo tengo en términos de la x, aquí lo tengo en términos de la h, pero básicamente corresponde a la misma expresión, o sea, es lo mismo, vaya, nada más estoy cambiando de letra. Ok. Esa es la primera, yo les decía, vamos a ocupar la ley del sándwich, ahí ya tengo una parte de eso. Para la segunda parte hay que observar lo siguiente. Sí, muy bonito, yo tracé la circunferencia unitaria, puse el punto, puse el seno, sabemos este arco. Y para poder apoyarnos y poder calcular la segunda parte, el truco es extender esta línea, o sea, yo puse el punto, extender esta línea de tal forma que nosotros tracemos la perpendicular justamente cuando alcance la altura de 1, es decir, yo me pongo en 1, trazo su perpendicular, trazo esta línea y donde choquen es el punto R. Y lo que quiero, y el truco es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Porque por un lado, ustedes observan, este es menor que este. Ok, bastante bien. Y este, por otro lado, es menor que este cachito. ¿De acuerdo? O sea, este segmento de arco es menor
que esta parte que está aquí. Entonces lo importante ahora es tratar de saber si nosotros podemos conocer cuánto mide esta sección. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces observen esta parte. Ya habíamos quedado que este segmento rosa mide seno de x. Este segmento naranja mide x. Ahora quiero ver cuánto mide esta parte. Pues bueno, se trata de simplemente de un triángulo rectángulo. Lo vamos a poner aquí de este lado, aquí. ¿De acuerdo? Tengo un triángulo rectángulo. Y vamos a ver qué medidas conocemos. Según la figura que yo tengo aquí, pues bueno, conozco este ángulo, que es el valor de la x. De aquí hasta acá mide 1. Y lo que nosotros queremos saber básicamente es esta expresión. Entonces, así como se hacía en secundaria o en prepa, cuando yo tengo un triángulo que es rectángulo, de ahí la importancia de que dije, habíamos que trazar una perpendicular. ¿De acuerdo? Este es el punto R, este es el punto S, este es el punto 0. ¿De acuerdo? Quiero saber cuánto mide este cachito. Y entonces, este cachito que es el que nosotros estamos señalando en azul. Entonces, por simple inspección y utilizando relaciones trigonométricas, sabemos, por ejemplo, que este cachito, que es el de R a S, entonces es solo el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, pues lo que más me conviene es la tangente. Entonces de aquí tendríamos que la tangente de X es igual a lo que mide este cachito, que es RS, dividido entre el cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es esta parte. Es decir, lo que estamos obteniendo aquí es que la tangente de X es igual a R por S. ¿Vale? En términos llanos, esta sección, bueno, este lado mide tangente de X. ¿Cuál es tangente de X? Y pues bueno, hasta ahí va bastante bien. Sin embargo, todavía no se relaciona de la forma como yo quisiera, porque al final yo estoy trabajando de momento únicamente con el seno y con el coseno. Ah, pero resulta ser que la tangente de X está, la tangente, la razón trigonométrica tangente, está muy ligada a seno y a coseno. De forma que, si ustedes recordarán, la tangente es lo mismo que el seno de X entre el coseno de X. ¿De acuerdo, muchachos? Pues bueno, entonces esa parte me va a servir justamente para la segunda desigualdad que vamos a requerir. Permítanme un momento. Entonces, déjenme borrar esta parte. Este triangulito ya lo hicimos. Ya lo argumentamos. Recuerden que ustedes tienen la ventaja de que pueden pausar el video en cualquier momento. Entonces, bueno, por otro lado, nosotros dijimos, este es menor que este de aquí, ¿no? Aquí lo pusimos. El arco PS. Por otro lado, habíamos dicho que el arco PS, es decir, este cacho, es menor o igual, o menor incluso, que este segmento azul, que ya sabemos es, de momento, o inicialmente era la tangente de X, así lo habíamos encontrado. Bueno, recapitulando un poco, el arco de P a S, desde aquí hasta acá, pues vale X, y la tangente la vamos a cambiar por el cociente, que es seno de X sobre coseno de X. ¿De acuerdo, muchachos? Y de aquí se sigue, haciendo unas pequeñas malabares, moviendo este para abajo y pasando este para arriba, ¿de acuerdo? Tendríamos, por lo tanto, que coseno de X es menor o igual que seno de X sobre X. ¿De acuerdo, chicos? Esta parte aquí hay que tener cuidado. Estoy trabajando únicamente sobre este cuadrante, que es todo positivo, entonces no hay ningún problema cuando hacemos este intercambio. Ok, entonces ya tenemos dos desigualdades que nos van a ser útiles para poder continuar con nuestro límite que queremos. Tenemos esta desigualdad y tenemos esta desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, juntando ambas, juntando esta como esta, entonces juntando, lo que tendríamos es que el coseno de X es menor o igual a seno de X sobre X, que es esta parte, o sea, esta desigualdad, y por otro lado, seno de X sobre X, que es esta de aquí, pues es menor o igual a 1. Con eso ya tenemos todo ganado ya para poder calcular este límite. ¿De acuerdo? Ya tengo esa serie de desigualdades, ya sé que esta expresión es menor que la segunda, y pues simplemente lo que hacemos es calcular un límite. Entonces voy a aplicarle el límite a todo. Y entonces al hacer esto, tendríamos
el límite cuando x tiende a 0 de toda esa expresión. El límite cuando x tiende a 0 de la primera parte que aparece aquí, eso lo calculamos en el anterior video. Ya habíamos quedado que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1. Y por otro lado, en el lado derecho, cuando nosotros calculemos el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, pues esto también es igual a 1. Simplemente porque pues, aquí ni siquiera hay x y nunca está cambiando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de aquí se sigue, de aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, déjame hacer un poco más a la izquierda, de seno de x sobre x vale 1. Y por lo tanto, este ya quedó. ¿De acuerdo, chicos? Ya de momento y ya en este cuarto bloque ya muy pocas veces, si no es que ninguna, vamos a ocupar el concepto de epsilon y delta. Y ya tenemos calculado un límite utilizando uno de esos teoremitas que teníamos que era el del sándwich. Entonces, ya por eso podemos concluir, por lo tanto, la existencia de este límite, que es básicamente la derivada de la función seno en 0. ¿De acuerdo? Y que nos va a ser útil, mejor dicho, posteriormente para poder mostrar la derivada de la función seno, no solamente en el 0, sino en cualquier punto, como ya se los comentaba al inicio del video. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ustedes ya saben, hagan una pausa aquí, voy a borrar para poder calcular este límite de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ok, voy a borrar esta parte. Aquí ya no vamos a necesitar de figuritas. En esta parte, chicos, en la demostración que vamos a hacer, ya no vamos a requerir de figuras ni tampoco conceptos geométricos o algún truquito en especial. Bueno, sí vamos a ocupar un truquito, y de hecho un truco, y vamos a poder demostrar vamos a poder decir, mejor dicho, cuánto vale a partir de de acá, que aunque aparentemente, pues bueno, no tiene mucho que ver, sí lo tiene, ¿vale? Entonces, ok, la manera como lo vamos a hacer es la siguiente, entonces no lo pierdan de vista, queremos calcular esta parte. Entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0, si le puse h, de coseno de h menos 1 sobre h. ¿De acuerdo? Entonces la manera clásica es la siguiente. De momento no estoy calculando límites, solamente lo estoy expresando. Y observen lo que vamos a hacer. Esto sería lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Híjole, estoy pensando si mejor se los dejo de tarea a ustedes con Roger. No, sí lo voy a demostrar, ya, de una vez. Lo que hacemos es lo siguiente. Lo multiplico por su conjugado, el clásico truco. Entonces sería multiplicar por el coseno de h más 1 entre el coseno de h más 1. Y de ahí en adelante no he calculado límites, simplemente esta expresión la voy a representar, bueno, la vamos a representar de otra forma. Siguiendo un poco las cuentas, esto nos quedará el límite cuando h tiende a 0. Ustedes saben que la multiplicación de binomios conjugados quedaría coseno cuadrado de h menos 1. Y en la parte de abajo, pues bueno, no voy a hacer la multiplicación, simplemente la voy a dejar expresada. Y voy a dejar h multiplicado por coseno de h más 1. ¿De acuerdo? De aquí, observando la parte de arriba, seguramente ustedes notarán que esto tiene que ver o se parece mucho a la identidad trigonométrica clásica, a la pitagórica, que nos dice que seno cuadrado de cualquier número más coseno cuadrado de cualquier número, de cualquier ángulo, vaya, siempre como resultado nos queda 1. En esta expresión que yo tengo aquí, estoy trabajando con el coseno cuadrado, está el 1 también, y hay que ver cómo es que a partir de esta expresión cambia esta, ¿de acuerdo? Entonces ustedes notarán que esto es lo mismo que tener el límite cuando h tiende a 0, pasando el 1 del lado izquierdo para que esté restando, este se mueve del lado derecho, quedaría menos el seno cuadrado de h dividido entre h por coseno de h más 1. ¿De acuerdo, chicos? Y hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para que observen lo siguiente. Nosotros, el valor del límite que sí sabemos es este de aquí, lo voy a señalar.
este límite sí lo conocemos y sabemos que vale 1. ¿De acuerdo? Lo acabamos de demostrar. En esta expresión que yo tengo aquí, está el seno arriba y está la h abajo. Hay un seno arriba y hay una h abajo. Sin embargo, el seno de arriba está al cuadrado. Entonces, híjole, yo no puedo ocupar tan directamente este así, porque aquí está al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer. Es decir, todavía repito, no he calculado ningún límite, lo sigo tomando o escribiendo así y vamos a separar. Voy a poner menos, voy a poner seno de h, o sea, voy a quitar 1, lo voy a relacionar con este y lo voy a multiplicar por, bueno, como le quité 1, me sigue sobrando 1 de este lado, que sería el seno de h, y abajo el coseno de h más 1. ¿De acuerdo? Entonces, el límite que yo quería calcular desde un inicio, mediante una serie de pasos y una identidad, se me está convirtiendo en una multiplicación. Habría que ver cuánto vale cada una de estas expresiones. Bueno, el límite de la primera parte, este límite, pues ya coincide con lo que nosotros tenemos acá. Y por lo tanto, este, sabemos, vale 1. En el lado derecho, cuando yo quiero calcular un límite, observando esta parte, nosotros sabemos que la función seno es continua. La función coseno es continua. Y se le está sumando 1, que es una función constante y por lo tanto continua. Cuando nosotros queremos calcular un límite de una función que sabemos que es continua, pues simplemente sabemos que ese límite es justamente cuánto vale esta función cuando se reemplaza el valor por el límite que tú quieres calcular. Es decir, que si yo quiero calcular este límite valdría el seno de 0 dividido entre coseno de 0 más 1. Repito, este límite vale esto porque simplemente esto es una función continua y nosotros sabemos que el límite de una función continua, cuando x tiene un valor, pues es simplemente evaluar en ese valor. Y entonces, esta parte, si ustedes recuerdan, la parte de arriba de seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, más 1, o sea, aquí en esta parte me queda 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el límite que yo quiero calcular lo puedo expresar como una multiplicación de dos límites, en el que uno vale 1, con el signo, que no lo estoy perdiendo, y la multiplicación del segundo límite que también existe y que vale 0. Y por lo tanto, el límite original que nosotros queríamos calcular vale 0 también. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, con eso ya tenemos demostrado dos límites que son muy importantes cuando nosotros queremos calcular la derivada de las funciones. Aquí únicamente hemos calculado, o hemos dicho, vaya, en resumen, que la función seno es derivable en 0 y que la función coseno es derivable en 0 también. Sabemos que la derivada de seno en 0 es 1 y que la derivada de coseno en 0 vale 0. ¿De acuerdo? Es lo que hasta el momento llevamos. Pero bueno, bien, aquí estamos evaluando simplemente en un valor. Hay que demostrar cuánto vale o hay que dar una expresión de cómo podríamos calcular la derivada de tanto una como la otra, no solamente en el 0, sino también en cualquier punto. ¿De acuerdo? Entonces déjenme ver si nos alcanza para este video, si no lo dejamos para el siguiente, que yo creo que sí, permítanme tantito. Sí, yo creo que sí nos alcanza, lo vamos a hacer de forma rapidísima. Entonces, aquí voy a borrar, ya saben, voy a borrar, por eso ustedes hagan pausa aquí, para que yo pueda hacerlo, ¿ok? Va. Ok, en lo que nos resta de este video, muchachos, vamos a demostrar que la función seno es derivable en todos los puntos y vamos a dar una expresión para esa derivada que seguramente ya conocen, ¿de acuerdo? Pero ahora la vamos a demostrar junto con lo que nosotros ya tenemos. Para ello hay que hacer hincapié en cuánto vale cada uno de estos límites que tenemos aquí. En este ya habíamos quedado que vale 1, mientras que este que acabamos de calcular, ocupando el anterior, sabemos que vale 0. Esto no hay que perderlo de vista para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, muy bien. Por el tiempo que nos queda, únicamente lo voy a hacer para el seno. Ustedes o Roger lo harán en la tarea para el coseno. Entonces, recordando otra vez, lo puse en el anterior video, pero lo vuelvo a colocar. Recordando, el seno de A más B es igual a el seno de A por el coseno de B
más menos, dependiendo si quiero más es más, si quiero menos es menos, coseno de A por el seno de B. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, entonces vamos a demostrar o vamos a calcular la derivada. ¿Listos? Entonces, ok, calculemos. Y sabemos lo siguiente, ok, la derivada de la función seno en cualquier punto X es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. ¿De acuerdo? Este lo voy a reemplazar por esto y entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. Lo voy a hacer rapidísimo. Aquí nos quedaría seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos seno de x sobre h. ¿De acuerdo? Miren, observen esta sección. Bueno, esta parte que nos quedó, este término está relacionado con este término y pues bueno, este no tiene nada que ver, entonces vamos a separar. Esto nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de seno de x, que es lo que está tanto aquí como acá, por el coseno de h, que sería este por este, menos 1, o sea, estoy relacionando estas dos, todo dividido sobre h, más coseno de x, que multiplica a seno de h sobre h. Ahí ya me salté algunos pasitos, sobre todo por el tiempo que nos queda. Ustedes ya podrán desmenuzarlos mucho mejor. Lo que hice fue agrupar este con este, que son esta parte de aquí. Factorizar el seno que aparece en uno con el seno de x que aparece en otro, que es el primer término. En esta parte de aquí lo que hice fue relacionar este con este. Bueno, el límite que yo quería calcular, que corresponde a la derivada del seno, se está escribiendo como el límite de una suma. Si observamos esta parte, según lo que hicimos previamente, sabemos que este límite, que es el que tenemos aquí abajo, vale 0. Lo que estamos diciendo es que el límite de la primera sección vale 0. El seno de x no importa porque al final la h es la que está variando. En esta segunda parte ya habíamos demostrado, o ya demostramos que el límite del seno de h sobre h, esta parte, vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, como ambos límites existen, pues significa que este límite existe y por lo tanto la derivada existe. Ok, existe, pero ¿quién es? Pues según las cuentitas, esto que es 0 sería seno de x por 0 más coseno de x, que es esto de aquí, por 1. Y como ustedes notarán, pues esto simplemente es el coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está diciendo, o por tanto, ya para terminar el video de hoy, estaremos diciendo que la derivada de la función seno de x es coseno de x. Ahora, muchachos, agarré dormida la camarógrafa. Entonces, aquí le dejamos. La otra les quedará para ustedes con la tarea junto con Roger, o ya veré qué hago. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Chao.